Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les vengo a hablar sobre el tema de los personajes invitados. Este es un tema que hay mucha gente dividida, hay gente que ama los personajes invitados, gente que lo odia. Pero bueno, hoy les voy a contar mi visión al respecto, porque yo estoy más del lado de que no me gustan los personajes invitados. Pero bueno, el otro día me preguntaron las veces que me preguntan cuál fue mi o cuál es mi personaje invitado favorito, le digo ninguno, porque siempre prefiero que haya personajes de Mortal Kombat antes que invitados, pero bueno. Lamentablemente ya sabemos que esto es una tendencia, que si vemos por el momento fue cada vez a más. En Mortal Kombat 9 teníamos a Freddy Krueger y bueno, exclusivo de PlayStation 3 y de Vita a Kratos. Después pasamos a 4 invitados en Mortal Kombat X. Tenemos a Jason, a Predator, a Alien y a Leatherface. Después en Mortal Kombat 11, ahí ya pasamos a 5 personajes invitados. Tenemos a Joker, Spawn, tenemos Robocop, Rambo y Terminator. También estuvo en un momento Ash Williams programado, no sé si era un extra o finalmente lo reemplazó Robocop. Mucha gente dice Joker, pero bueno, en realidad el que no estaba en la lista principal era Robocop al principio, pero bueno. Y después en el último juego ya tuvimos 6. Pasamos de momento 6 personajes invitados. Tenemos a Omniman, a Peacemaker, Homelander, Ghostface, Conan y T-1000, ahora últimamente. Bueno, a lo que iba. A mí la gente cuando me pregunta qué personaje me gusta, yo siempre le digo ninguno. Y no es porque no esté dispuesto a que haya invitados. Yo sé que esto es un tema comercial. ¿Y cuál es la intención de Warner o de esto? Es atraer a gente que habitualmente no juega Mortal Kombat y que compre el juego. Bueno, se entiende, ¿no? Que es algo comercial. Que bueno, la gente que, no sé, que le gusta Invincible, no, a lo mejor no juega Mortal Kombat y lo ve su personaje en el juego y lo compra. Vale, entendido hasta ahí. Pero bueno, cuando la última vez que me preguntaron qué personaje me gustaba, yo primero pensé, bueno, ninguno. Sin embargo, sí hay personajes que me gustaría que estuvieran en Mortal Kombat. Y voy a explicar, bueno, voy a contar quiénes podrían ser y por qué no creo que vayan a estar. Comparado, digamos, también voy a comparar otros juegos a todo esto. Bueno, los principales personajes que se me vienen a la mente son de Killer Instinct. Porque bueno, vamos a volver primero al tema de personajes invitados. Lo que tuvimos hasta ahora en Mortal Kombat son personajes de película de terror, tuvimos de personajes de acción, de películas de acción clásico y de cómic. Bueno, eh, no hace falta decir que el trabajo que hizo NetherRealm es excelente, en eso no hay nada que decirle. Te puede gustar o no el personaje, pero siempre son fieles al material original. Si ves a Ghostface, te das cuenta que es Ghostface. Si ves al T-1000, es lo mismo. Hace mucha justicia a los personajes. Y ahí está el principal problema que creo yo. Porque si, por ejemplo, a mí me gusta Killer Instinct también. Y es un juego que dentro de los juegos de pelea es lo más parecido, llamémoslo a Mortal Kombat, que tiene movimientos finales, bueno, tiene otras cosas. Pero por ejemplo, a mí me gusta Fulgor. Yo no dudo que NetherRealm vaya a hacer un mal trabajo con Fulgor, con Orchid, con quien sea, personaje que sea. Pero creo que no le haría justicia. Y a lo que voy. Estos personajes que tuvimos hasta ahora no suelen ser del ámbito de los videojuegos. Puede que alguno esté en algún videojuego como invitado también o que tenga su propio videojuego, pero no es algo que sean personajes de un juego de lucha. Entonces es más fácil adaptarlo a lo que es Mortal Kombat.
se le ponen sus movimientos y después, bueno, se le van poniendo características de su personaje y, bueno, la personalidad del personaje original. Sin embargo, el principal problema que tiene Mortal Kombat es que es un juego muy diferente al resto. No se parece a Street Fighter, no se parece a King of Fighter, al Fatal Fury, a Tekken. Lo más parecido, bueno, fue los Mortal Kombat en la era 3D, que se parecía a un Tekken con armas. Pero bueno, volviendo a lo que es ahora Mortal Kombat, el principal problema es que no se parecen en nada. Entonces, por ejemplo, tuvimos en Street Fighter 6 tenemos a Mai Shiranui y ¿quién es el otro? Terry Bogard. Tenemos esos personajes invitados y la jugabilidad de Fatal Fury o King of Fighter, si se quiere, es parecida a Street Fighter. Los proyectiles chocan entre sí, suelen tener acciones, bueno, en los juegos de Neo Geo tenían 4 botones, 4 acciones, pero son más parecidos a lo que es el Street Fighter. Y los movimientos de desesperación eran como los Ultra o los Super del Street Fighter. Entonces, como es que es mucho más fácil adaptarlos y le dan también los hacen como bien hacen en el Realm, que los hace perfectos, que son, si ves a Peacemaker, es Peacemaker. Lo que se ven en estos juegos, en Street Fighter, por ejemplo, es que Terry sigue siendo Terry. Aunque esté en Street Fighter, tiene una jugabilidad muy parecida a lo que es Terry. Y Mai lo mismo. ¿Se entiende? Sin embargo, Killer Instinct no se parece en nada a la jugabilidad de Mortal Kombat. Entonces, yo la única opción que veo es que si quiero ver alguno de los personajes favoritos míos, que favoritos dije, bueno, Killer Instinct, pero se puede decir de cualquier otro juego de pelea. Yo juego a los juegos de pelea desde el primer día. Fatal Fury, War Heroes, no sé, todos los juegos que había antes, Street Fighter, Samurai Shodown, cualquiera de estos juegos podría ser, pero o Killer Instinct, cualquiera podría ser estar en Mortal Kombat, pero únicamente lo veo como un crossover, como quizá hicieron Street Fighter Cross Tekken hicieron, que la idea principal creo que era que después hicieran Tekken versus Street Fighter, y entonces ese juego tenía la jugabilidad más de Street Fighter, y tenía los personajes de Tekken más con la jugabilidad de Street Fighter. Entonces la única posibilidad que veo de ver un personaje de los que me guste de otro juego invitado es que sea únicamente en un crossover, que tenga Mortal Kombat versus Street Fighter, cosa difícil. Lo más factible es que algún día tengamos Mortal Kombat contra Killer Instinct, y eso lo veo más probable incluso porque ahora Microsoft está llevando algunas de sus sagas exclusivas a multiplataforma, están en PlayStation. O sea, ya no tendríamos el inconveniente de que estaría solo en Xbox y sería imposible. Así que bueno, esa sería la única posibilidad que veo de tener los personajes invitados de cualquier juego de pelea en Mortal Kombat, que es lo que a mí me gustaría. Primero, obviamente, me gusta que en los Mortal Kombat haya personajes Mortal Kombat. Pero si tengo que ver invitados, prefiero que sean un crossover. Y así también de paso le harían justicia a los personajes, pero en la jugabilidad del juego que sea. Si es Mortal Kombat versus Killer Instinct, se adaptarán los personajes de Killer Instinct a Mortal Kombat o viceversa. Así que bueno, nada, eso es todo lo que quería decir por hoy. Y bueno, vamos a esperar entre un par de días a ver si tenemos novedades. Supongo que tendremos un parche de balance y no sé, veremos si hay algo más. Nos vemos en el próximo video.